Bueno, siguen los homicidios para arriba o por lo menos imparables. De eso vamos a hablar, pero desde un ángulo distinto con dos profesionales que nos pueden iluminar sobre el tema de la violencia. De eso hablamos en República. Dos de las más recientes víctimas en este fin de semana es una pareja de esposos. De eso vamos a estar hablando y más, por supuesto, en República. Y ya nos acompañan para hablar sobre estos temas el doctor Miguel Fortín Magaña, él es director de Medicina Legal. También nos acompaña el doctor Ricardo Gutiérrez, investigador y psicólogo de la Universidad Tecnológica y también autor del libro Evaluación de Factores Psicosociales del Riesgo y Protección de la Violencia Juvenil en El Salvador. Buenos días, caballeros. Buenos días, muchas gracias, don Carlos. En una columna de opinión hace un par de años, el analista político y ahora candidato a alcalde por Cambio Democrático, Roberto Cañas, se cuestionaba por qué somos un país tan violento, uno, y segundo, por qué el Ministerio de Seguridad y las autoridades no pueden prevenir y disuadir la violencia, doctor. Bueno, yo particularmente no creo que seamos un país violento, ¿no? Es decir, hay sin embargo una serie de elementos históricos que son como curiosos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los libros a los que yo hago alguna referencia, pues por ser un elemento histórico como curioso, insisto, los libros de Stephens y Johnson, referente, por ejemplo, y Thompson también, referente, por ejemplo, a El Salvador, Chiapas, Yucatán, en 1835, etcétera. Y la percepción de violencia que había en algunos lugares como Sonsacate o Sonsonate para los españoles o los últimos colonialistas. Sin embargo, realmente lo que pasa es que sí hay estudios que sugieren que nuestra posición, por ejemplo los estudios de Carstens, que sugieren que nuestra posición de hacinamiento redunda finalmente en una posición también violenta, ¿no? Y porque todos los humanos tenemos dos principios básicos dentro de nosotros. Usted y yo y cualquier otra persona tenemos el instinto de la vida, pero también el instinto del tánatos, a juzgar por lo que habría dicho Freud. Y más importante, si tenía o no razón Freud, es que todos podemos ser potencialmente agresivos, pero cuando la agresión no conoce límites, cuando se encuentra en un ambiente como el que actualmente tenemos, que se relaciona con la impunidad y se relaciona con una situación de intolerancia hacia el pensamiento del prójimo, entonces estamos en el caldo propicio para que la violencia se produzca. Y eso es lo que tenemos delante, impunidad e intolerancia. Esto, con un instinto básico mal llevado, bueno, ahí está el caldo. Doctor Gutiérrez, 11 muertes diariamente. En sus investigaciones, ¿qué es lo que usted ha encontrado? Bueno, mira, el fenómeno de la violencia en El Salvador es un fenómeno que cruza las diferentes dimensiones del ser humano. Ahí se conjugan factores individuales, factores relacionales, factores sociales, estructurales. El problema en nuestro país es de que en los últimos 20 años, diríamos, ha habido un problema de descuido. Bueno, históricamente nuestro país es un país con una gran población marginal, digamos, privada de todas las necesidades básicas. Y el fenómeno aquí se conjugan, como dije, elementos de tipo biológico también, que son que están evidenciados ya a través de los estudios. Pero en general podríamos decir de que el fenómeno de la violencia es la conjugación de un conjunto de factores individuales, sociales, estructurales, que al final determinan en la configuración de una personalidad frustrada, digamos, que tiene que ver la forma de sobrevivir. Entonces a veces la violencia, pues, una vez puede ser un incentivo para muchos delincuentes. Es decir, el fenómeno de la violencia hay que verlo mucho más allá de los problemas, como dijo alguien una vez, de que era un problema genético, que era hereditario. Si bien es cierto, la violencia tiene elementos genéticos, elementos biológicos, pero básicamente la violencia es adquirida, es desarrollada en el contexto social. Es producto de un fenómeno puramente estructural, diríamos, en general, ¿verdad?
Ahora, pero por estructural, ¿qué entendemos? Es decir, ya el doctor mencionaba, por ejemplo, condiciones de nuestra estrechez de territorio, lo que nos produce que estemos todos muy juntos. Luego, de repente, la falta de oportunidades, dicen algunos otros. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cosas estructurales? Mire, nuestro país, casi el 50% de nuestros jóvenes viven con una sola figura paterna, es decir, con mamá, tíos, abuelos. Es decir, la migración es un problema estructural. Es un problema de falta de oportunidades, falta de empleo, falta, etcétera. Entonces, ahora bien, pongamos un ejemplo concreto. Imagínese una madre que tiene 4 hijos, que tiene que salir a, no sé, a vender al mercado y que no tiene la posibilidad de tener el control, la supervisión sobre sus hijos. Estos hijos quedan solos en la calle. A veces son familias con escasos recursos, que no tienen una casa adecuada, diríamos, tienen que salir a la calle, al patio, al pasaje, a jugar, y son víctimas fáciles de la delincuencia. Entonces, ahí entra otro montón de factores como los pares, es decir, los iguales, diríamos, para jóvenes de la misma edad. Pero también lo que quiero decir en este punto es que lo básico es la falta de posibilidades. Digo, sabemos que el 60%, según los últimos informes, el 60% de nuestra población es pobre, ¿verdad? Y una familia que no tiene las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas, se da lo que decía el doctor, con la frustración, ¿verdad? Y después la frustración se encadena en agresividad, conductas agresivas, ¿verdad? Es decir, una familia, yo al final estoy un poco convencido después de esto de que hay 2 grandes factores enormes que determinan la conducta violenta, que es un poco el problema estructural generalizado en el país, y por otro lado los problemas familiares, una familia desintegrada, mucha violencia, cerca del 50% de nuestros jóvenes son víctimas de violencia dentro de la familia, violencia física, psicológica, sexual, etcétera, abandono, ¿verdad? Todas estas cosas, digamos, al final desencadenan en que los jóvenes pues busquen una forma de sobrevivir, protección, por ejemplo. Doctor Fortín, si voy entendiendo entonces, estamos hablando de jóvenes con solamente un padre de familia que no puede cumplir con todas sus necesidades o satisfacerlas, lo que produce frustración, lo que de repente te lleva a conductas violentas, y la única manera que han encontrado muchos jóvenes en este país es satisfacer esas necesidades a través de incluirse en una pandilla. Bueno, desde mi perspectiva particular, creo que lo que al final mencionaba el doctor es tal vez el quid, lo más importante, es la frustración que usted, don Carlos, también mencionaba. No me parece que sea tanto la pobreza, lo que es algo pues triste y definitivamente que debe ser combatido, pero hay que tener cuidado con identificar pobreza con los males, porque entonces parecería como que la gente pobre son los ladrones, la gente pobre son los asesinos, la gente pobre son los tal cosa, y no es así. Más bien es la gente que tiene una serie, que es creo el sentido de lo que el doctor decía, tiene una serie de carencias y la sensación de frustración en relación a esas carencias. Es que hay mucha gente que puede ser muy rica en cuanto a dinero, pero también tener carencias y experimentar esas carencias que tienen que ver, perdón que vuelva al aspecto freudiano y no es que lo quiera poner como un referente, pero un poco para llevar la guía de alguna perspectiva. Decía Freud que alrededor de los 4 años los niños aprenden algo interesante, aprenden la conciencia moral, es decir, aprenden lo que está bien y lo que está mal. Pero muchas veces hay niños que no aprenden lo que está bien ni lo que está mal. Y no lo aprenden porque no tienen quien lo enseñe, tal vez por las mismas razones que el doctor mencionaba hace un rato. La familia está desintegrada, solo existe la figura materna. La figura paterna es normalmente, bueno, no hay figura paterna. El padre biológico de esos niños es un tipo irresponsable que llegó, dejó embarazada a la mujer y se fue. Y la madre, que no es nada irresponsable, normalmente no tiene otra opción más que ir a trabajar fuera y deja a los niños al cuidado de la madre de ella, es decir, de la abuela. Pero es que la figura de la abuela en El Salvador es una figura tan importante, sobre todo en el campo. Y sin embargo, se crían todos los niños y niñas en el contexto de la inadecuación de lo que está bien y lo que está mal. Es decir, hay una conciencia moral, esto que para Pinocho, si quiere recordar, don Carlos, el mito aquel de Pepe Grillo, Pinocho y Gepetto y todo esto, pues Pepe Grillo es la conciencia moral. Y todos tenemos una especie de Pepe Grillo, llámele como usted quiera.
Pero cuando no lo desarrollamos adecuadamente, cuando solo crecemos en una balanza interior, no tenemos la conciencia moral, sino que solo tenemos los instintos, y los instintos se van haciendo cada vez más fuertes, y llega el momento en que no hay nada que los limite. Entonces el hedonismo, el buscar el placer de lo que yo quiero, independiente de si es o no válido, útil, etcétera, pues entonces me termina haciendo como un indolente al deber. Y cuando yo soy indolente ante el deber, entonces me convierto en un personaje violento. Y eso es lo que tenemos delante, un montón de salvadoreños y empezando por los políticos, y no es que yo tenga nada contra los políticos, pero francamente no todos me caen bien. Y la realidad es que usted lo mira, vea la inhabilidad que tienen para aceptar una regla. Viene la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, da una regla, y vienen un atajo de señores, que no deberíamos llamarles señores, porque eso es un título que se gana, sino de personajes siniestros, que realmente terminan diciendo: voy a ver si le hago caso, voy a estudiar lo que dijo la sala y después le voy a ver si hago caso. No, por Dios. O lo que dijo el juez, o el juez de la penal, o lo que sea. Entonces eso es impunidad. Impunidad, frustración primero, impunidad después, intolerancia. Hombre, el caldo se va conformando. Bueno, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Doctor Gutiérrez, sé que usted ha investigado mucho acerca de los jóvenes y los riesgos que corren en la violencia. ¿Es la escuela ahora una entidad que puede protegerlos de ese entorno violento en el que estamos viviendo, o ya no lo es, o nunca lo fue? Francamente, en el pasado, cuando nosotros fuimos estudiantes, pues el centro educativo era un centro de desarrollo, de crecimiento, de principios, etcétera. En la actualidad, yo he tenido la oportunidad, de hecho en este estudio se revela un poco el fenómeno de la violencia en los centros educativos, pero en la actualidad creo yo que ya no, ahora al contrario, ahora los centros educativos son centros donde se genera mucho más violencia. En los últimos meses he estado revisando un par de tesis, asesorándolas, diríamos tesis de maestrías relacionadas con el campo educativo y violencia, y sucede que los porcentajes andan sumamente altos de violencia en los centros escolares. Hay mucha violencia física, psicológica, el famoso bullying, que es muy común. Yo podría decir que los centros educativos han dejado de ser ya aquellos centros donde el joven llegaba, digamos, a desarrollar conocimiento, a desarrollar valores, principios, etcétera. Ahora, digamos, francamente, ya los centros educativos, la mayoría de ellos, se convierten en una especie de caldo de cultivo de que incide, digamos, en las conductas violentas. Hay mucha violencia en los centros escolares, ¿verdad? Hay zonas o regiones del país que francamente los maestros mismos se expresan claramente de que es complicado, digamos, hacer el trabajo docente en estos centros educativos, ¿verdad? Porque prácticamente están acechados por las pandillas, están casi tomados. Hay pandilleros dentro del centro educativo y presionan a los maestros de tal manera de que no les dan libertad, ya no pueden imponer normas o reglas claras porque se ven amenazados, ¿verdad? Ahora, da la impresión que también en El Salvador, en nuestro sistema educativo, nunca se potenció, no sé si lo harán en el futuro, una currícula que fuera orientada a la resolución de conflictos. De hecho, en nuestro país, digamos, a pesar de que se han hecho una serie de esfuerzos a nivel del país, los programas de estudio, digamos, de nuestro país son programas que nunca han insertado un componente de desarrollo de valores, de principios, de convivencia, de relaciones interpersonales, todo este conjunto de temas que son tan importantes para el crecimiento del ser humano, ¿verdad? Es decir, los centros educativos se centran básicamente a desarrollar contenidos, ¿verdad? Y dejando un poco de lado la dimensión humana, ¿verdad? La dimensión del crecimiento. Claro, esto en los colegios, sobre todo católicos y evangélicos, se potencializa este campo, ¿verdad? Por eso vamos a ver colegios que los jóvenes un poco tienen mayores herramientas de convivencia, diríamos, porque el centro educativo o el colegio se las ha enseñado. Sin embargo, a veces los centros educativos públicos, los maestros, además de que carecen de muchas necesidades básicas, no tienen las condiciones a veces, tampoco existe una directriz de parte del Estado
orientada. De hecho, ahí hay muchas recomendaciones o sugerencias. Se señalan un listado de temas que se pueden desarrollar en un programa paralelo, digamos, al currículum que desarrollan los profesores a fin de mejorar las condiciones, ¿verdad? De hecho, una de las propuestas que se hacen, ¿verdad?, de que se inserten programas psicoeducativos orientados a mejorar las condiciones de vivencia, digamos, en estos centros. Doctor Fortín Magaña, usted es el que cuenta desafortunadamente a las víctimas de la violencia y muchos de ellos son víctimas pero con una total crueldad, no solamente de parte de las pandillas, sino que ahora también lo vemos como parte de la violencia civil o social, si le queremos llamar así. Un padre que embriagado agarra al niño y lo estrella contra la pared, pero luego vemos también una persona que aparentemente mata a otra y luego desmembra su cuerpo. Cuando usted mira eso, usted también es psiquiatra y vuelve hacia atrás, ¿qué tipo de mentalidad es la que te produce ese tipo de crímenes? Una interesantísima pregunta, ¿verdad? Porque realmente esa es la mente criminal, ¿verdad? Pero eso es una palabra como repetida frecuentemente y de la que poco realmente se habla. Fíjense que hay dos términos que son bastante antiguos, que ya un antiguo autor que se llamaba Garófalo realmente describió, pero esos dos elementos son importantes y por antiguos no son vigentes, es decir, siguen siendo vigentes. Uno es la temibilidad y el otro es la adaptabilidad. Básicamente el concepto quiere decir que temibilidad es ser temible, ser realmente violento sin importar las consecuencias. Y adaptabilidad tiene que ver con la adaptación social, es decir, que tan sencillamente yo, ser humano, me adapto en un entorno social. A mayor temibilidad y muy baja adaptabilidad, y hombre, tenemos a las pandillas. A mayor temibilidad y mucha adaptabilidad, tenemos al mismo tipo de delincuente, pero como se adapta bien, entonces tenemos al delincuente de cuello blanco. Y ahí tiene usted dos ejemplos de lo que sucede en El Salvador. El primero, un borracho que destruye la vida primero de una criatura, de la madre y de él mismo, porque de alguna manera lo destruye. Que es digamos, no cruzada porque no lo es así, pero sí la condición de esta semana en referencia a estas 17 personas a las que se dice que son de aborto las muertes, y yo insisto en que no son aborto, que son infanticidios, y que tengo las pruebas para demostrar esto. Entonces, por eso es que digo, esto es todavía más horrendo, si vale el término de cuantificar lo horrible de las cosas, porque la violencia no puede ser peor que un padre o una madre asesinando a su bebé. Pero en todo caso tiene que ver con la temibilidad y con la adaptabilidad. Y del otro lado, el descuartizador, del que todavía hay mucha tela que cortar, mucha tela que cortar, y digámoslo públicamente, don Carlos. Por ejemplo, tenemos un guante que tenemos el material genético de la víctima y el de alguien más, pero no sabemos de quién es. Porque hasta el día de hoy, ojalá que viendo este programa, las autoridades decidan mandar al personaje que tienen detenido, como para ver si el personal genético corresponde a esta persona o no. Porque el gran problema, más allá de la génesis de la violencia y de todo esto, es que la violencia debe atacarse, y un Estado, si no quiere llegar a ser un Estado fallido, es lo único que dijo el arzobispo, no es que dijo que el Estado ya era fallido, pero que iba camino a hacerlo, y si no quiere llegar a hacerlo, tiene que poner límites, pesos y contrapesos. Por eso la impunidad es un caldo importante para empeorar las cosas. Y por eso, si aquí, lo mismo que los políticos encumbrados, cualquier otra persona se siente impune y actúa de alguna manera en esa impunidad, pues cada vez serán más elementos violentos que nos hacen zozobrar a toda la sociedad. Doctor Fortín, en el caso del presunto descuartizador, lo que nos está diciendo es que posiblemente hay una tercera persona implicada en ese asesinato. Casi lo podría apostar. Casi lo podría apostar. De hecho, nosotros, los forenses de la región, tenemos cierta relación. Comentamos cosas, vemos cómo está la cosa en Guatemala, cómo están en Honduras. Sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador tenemos muy buenas relaciones. Hace unos meses sucedió un caso interesante en Antigua Guatemala.
Encontraron en un apartamento que había alquilado, voy a inventarme el nombre porque ni lo recuerdo ni lo diría, Juan Pérez, y Juan Pérez había alquilado un apartamento y además de haber alquilado, había ido a comprar él una sierra y otra serie de cuestiones. Y después encontraron descuartizado una persona en distintos lugares y en el apartamento un sangrerío espantoso. ¿No le parece que hay cierto elemento comparativo interesante, cuando menos anecdóticamente interesante, con lo que pasó acá? Ahora, empieza a pensar, don Carlos, una serie de cosas que no cuadran mucho. ¿Por qué alguien se toma la tarea, después de tirar un balazo en la cabeza del cráneo, en la base del cráneo, quiero decir, qué tonto, en la base del cráneo, de abrir el cráneo, escudriñar dentro del cerebro y sacar la bala y llevársela, pero deja tal sangrerío sin ningún reparo? ¿No le parece que alguien que sale corriendo y hace estas cosas tan macabras como para llevarse una bala, también habría tenido algún tipo de reparo en no dejar este tipo de sangre? ¿A dónde un asesino? Para entender a los criminales hay que ponerse en los zapatos de la mente criminal. ¿A dónde un asesino descuartizaría a alguien y por qué lo descuartizaría? Para llevárselo y que no quedara evidencia. Si no queda evidencia, no se deja la sangre. ¿Y a dónde sería? En el baño, porque en el baño hay agua, no en la sala. Y no se va y se compra una sierra y se deja la sierra y se deja todo lo demás. Yo no estoy diciendo que el señor que no tengo, ya no voy a decir el gusto, que ya sería el colmo, pero que no conozco a este señor Rodrigo Chávez, sea un ángel de Dios. No lo sé, espero que se haya arrepentido de todos sus males, igual que yo, pero realmente creo que de haber participado él, no fue una persona única. Eso de cortar a un ser humano, bien difícil. O sea, cuando nosotros tenemos que hacer algún acto de sección, digamos, de un cadáver, pues se hace con sierra eléctrica. Con sierra mecánica cuesta mucho, ¿eh? ¿Usted cree que entonces se hizo de esa manera para mandar un mensaje? Yo creo que hay más personas involucradas. Yo seguiré pensando que esto tiene que ver con crimen organizado, ¿no? Eso es lo que sucedió en Guatemala, era crimen organizado. Esto no es una situación. El mensaje ciertamente pues no es para la población, asústense, porque mientras nosotros estamos hablando, pues hay tres cabezas que hemos encontrado ya en el lago ¿cómo se llama el lago artificial que tenemos, Suchitlán? En Suchitlán. Descuartizados, pues desafortunadamente encontramos todas las semanas. Este era distinto, este era diferente, apareció en la ciudad, apareció en bolsas y todo lo demás. Tiene otras características. Es descarado, ¿eh? Son descarados, esto es temibles. Es decir, la temibilidad en este caso es total. La adaptabilidad, si es que el señor imputado es el responsable y el único, porque ya ven ustedes, como desde los Estados Unidos hasta El Salvador, no es que uno tenga esto de la teoría de la conspiración, que puede ser más o menos paranoica, pero realmente sí es cierto, existen elementos que algunas veces uno dice, bueno, desde que mataron a Kennedy solo Oswald o lo mataron otras personas, y cada vez concluimos que fueron otras personas también, hasta que aquí se trata de un caso aislado y que solo hay un personaje que se volvió loco. Además, si se volvió loco, ¿por qué nunca ha llegado a medicina legal, a psiquiatría, por ejemplo? Es decir, hay más preguntas que respuestas, y esto es lo que yo digo como un ejemplo, porque como un ejemplo hay un montón de elementos y de ejemplos en donde volvemos a los tres elementos: frustración, adaptabilidad, temibilidad, intolerancia e impunidad. Bueno, con esas ideas nos quedamos, regresamos con las ideas también del doctor Gutiérrez. Vamos a volver en minutos. Doctor Gutiérrez, entonces, este tipo de violencia en el que encontramos cuerpos, digamos, desmembrados, repartidos por varias partes del país, y no solamente producto de la violencia de pandillas, sino también de este tipo de crímenes, es una especie de control social sobre los que están en ese mismo ámbito. Bueno, pueden haber muchas explicaciones a este fenómeno, pero es muy común, es frecuente que en grupos de crimen organizado como traficantes o otro tipo de delincuentes, traficantes de órganos, como decíamos fuera de cámara, usualmente lo utilizan ese tipo de casos con lujo de barbarie, diríamos, para mandar un mensaje a los miembros de otros grupos de crimen organizado con alguna intención, digamos. Es decir,
usualmente se da como rivalidades. En Guatemala es muy frecuente, digamos, y en México se han dado muchos casos de descuartizamiento de seres humanos, ¿verdad? En nuestro país sí han habido muchos, pero creo que este último caso es muy ilustrativo y devela, digamos, el grado de maldad, diríamos, que está desarrollando los grupos criminales, ¿verdad? Yo más creería que es un caso que un miembro de un grupo de crimen organizado ejecuta esa acción, o un grupo de personas ejecuta esta acción para mandarle un mensaje a otros miembros, ¿verdad? Por ahí lo vería. Yo creo que el caso de las pandillas está en un grado inferior. Hay mucha violencia, ha habido muchas jóvenes descuartizados, sí, pero no hasta este extremo, ¿verdad? Como comprar las herramientas, llevar un serrucho, etcétera. Y como se decía antes, básicamente cortarle los miembros a una persona, lo más correcto sería una sierra eléctrica, pues, y no un serrucho, pues, porque es difícil, hasta cortar una madera es complicado, pues. Es decir, no sé, tuvo mucha ayuda, hubo un grupo de gente participando ahí, y han detenido a uno, pues, que curiosamente es el de quien alquilaba el apartamento. No le veo sentido de que alguien que vive allí lleve a una víctima, la descuartice en su casa y deje todo tirado a simple vista, pues. O sea, es decir, no, el delincuente usualmente tiende a ser más astuto, te cuida todos sus hechos, pero a ver, hay muchas cosas que no te explican, no se entienden en la conducta del delincuente, ¿verdad? No sé cuál es el trasfondo del asunto, no conozco muy bien el caso, pero sí llama la atención, digamos, que es un caso muy descarado, abierto, han dejado las herramientas, han dejado hasta los tickets, que el ticket cuando compró el serrucho y las otras herramientas, ¿verdad? Es decir, todo eso, no sé, habrá que seguir investigando. La policía a lo mejor, en medicina legal, con el paso del tiempo, sabrán cuál es el fondo del asunto, ¿verdad? Bueno, hablando ahora de la cultura dentro de la pandilla, el doctor ya mencionaba hace unos minutos que a los 4 años desarrollamos una especie de conciencia moral. Ahora, cualquier persona podría cometer un error y decir que no existe un código moral dentro de las pandillas. Tengo entendido que hay una extrema lealtad hacia el grupo. Ahora, y dentro de esta extrema lealtad hacia el grupo, digámoslo así, se dan ciertas actividades que nosotros consideramos delictivas y que ellos consideran su forma de vida. ¿Es posible reinsertar y rehabilitar a una persona que ha vivido básicamente en una cultura paralela a la nuestra? Se puede lograr, pero el nivel de fracaso mejor dicho, el éxito en el proceso de rehabilitación y recuperación, si es que existe, sé que este día el gobierno va a dar a conocer el Consejo de Seguridad Ciudadana, que tenemos la expectativa, pues, que sea positivo, porque es para bien del país, ¿verdad? Lograr, vamos a ver, si el país logra ponerse de acuerdo, todos los diferentes sectores, y diseñar unas estrategias de prevención que contribuyan a la rehabilitación, la recuperación, al menos de aquellos jóvenes que están en riesgo, que aún no han incurrido en conductas delictivas, porque son propensos. Sabemos de que los delincuentes en nuestro país llegan como al 1% de los jóvenes. Se habla, por ejemplo, de que estamos hablando de una minoría, pero esa minoría hablan de 60.000, 70.000 pandilleros, por ejemplo. Pero francamente la población sana, diríamos, que no está metido en estas cosas, es la mayoría, es la inmensa mayoría de los jóvenes. Entonces, esta dependencia interna, primero hay que decir de que no hay una pérdida de valores, ¿va? Hay una degradación social, la familia desintegrada, hay falta de oportunidades, falta de inserción. Una cosa curiosa, el 99% de estos jóvenes delincuentes ni siquiera han terminado el bachillerato, andan por el 6º, 7º grado. Significa que son personas, por un lado... Perdón, ¿está hablando de los diputados o de quién? No, estoy hablando de los delincuentes. Perdón, ¿de cuáles? Bueno, hay delincuentes en todas partes, okay. Hay delincuentes en todo nivel, pero en este caso estamos refiriendo a los que están ya detenidos, los que están ya condenados, diríamos, o procesados. Es decir, en este grupo de personas, pues hay muchos de ellos que están ahí, primero carecen de esa formación en valores. No hay una vida espiritual religiosa que le permita un crecimiento, que le permita el desarrollo de el más alto nivel humano, diríamos, ¿verdad?
Y además de eso agregamos los problemas de tipo, los trastornos de personalidad que desarrollan. Sabemos que el hecho de andar, digamos, huyendo, escapándose, desarrollan unos trastornos de personalidad, pero enormes, pues, hasta llegar a estado psicótico. Pues. Yo creo que el doctor sabe muy bien que hay un montón de gente que está psicótica ya, pues. Además, agreguémosle el consumo de drogas y alcohol, agreguémosle el estilo de vida, ¿va? Lo que sucede es que a eso no se le pueden llamar valores, ¿va? Son antivalores, ¿va? Pierden todo el sentido de convivencia social, ¿va? Ellos simplemente están ahí porque de alguna manera llegaron a ese grupo y tienen que adaptarse. Si se salen los matan, ¿va? Están obligados a permanecer ahí. Todo el que se sale se muere, ¿va? Esta es la regla que ellos tienen, pero, o sea, no hay valores, ¿va? Lo que sucede es que para llegar ahí, antes el joven o el niño no tuvo el adecuado desarrollo de principios, de valores, etcétera, que le permitieran desarrollarse como tal, ¿verdad? Doctor Fortín, ¿qué le hace a la mente vivir bajo ese estrés constante y vivir diariamente con ese set de ideas, de antivalores, de prácticas que le dan sus características? ¿Qué le hace eso a la mente de una persona y es posible rehabilitarla? Sí, bueno, igual que decía el doctor, posible es, ¿verdad? Es decir, pero las probabilidades están en contra, ¿verdad? Las probabilidades están en contra porque... Pues sí, porque es que hay que cambiar una serie de factores y hay algunos que vienen desde la infancia y bueno, no es que no se pueda, los seres humanos, sigo insistiendo, somos libres, nuestra naturaleza es de libertad, lo que se llama libre albedrío, pero estamos sujetos a una serie de condicionantes que obviamente limitan también esa libertad, ¿verdad? Yo en broma decía y cada vez que lo oía decía, no, si es que es de algún diputado que yo conozco que está hablando, ¿verdad? Pero no de todos, conste, pero de algunos sí. Pero la realidad es que la génesis de la maldad está presente en el ser humano si no sabe poner los límites, si no tiene que ver con los aspectos que el doctor ha mencionado, y entonces en un momento dado los estresores que usted, don Carlos, ha mencionado con tanta certeza, y así es, estresores que se mantienen todo el tiempo, es un término que Selye formuló y dice que hay estresores buenos, perdón, y hay estresores malos. Los estresores buenos se llaman eustrés y los estresores malos se llaman distrés. Entonces, pero aún los eustrés en un momento determinado llegan a romper la estructura sobre la que se producen, porque no solo son estructuras humanas, puede ser un vaso, puede haber una serie de, por ejemplo, a este vaso el agua le produce un estrés, ¿verdad? Es decir, y si fuera una pecera, pues el agua que está dentro pues, produciría más estrés. Ahora, si el estrés rompe la resistencia del vidrio, pues entonces rompe la pecera. Y eso es lo que nos sucede a los seres humanos. Podemos romper nuestro aparato psíquico. Y si aunamos el concepto que no tenemos es decir, que en El Salvador puede no haber habido un adecuado control de los impulsos a través de lo que yo llamo la conciencia moral, entonces nos enfrentamos a una situación en donde el padre asesina a su hijo o la madre acuchilla al suyo, y estas cosas que es que uno dice es que eso es el lujo de barbarie más espantoso. Eso puede pasar y está pasando. Bueno, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, doctor Fortín, dependiendo de qué ángulo de la realidad usted lo mire, el aborto puede ser una decisión soberana de una mujer sobre su cuerpo o puede ser el asesinato de un menor que no pudo defenderse. Recientemente hemos visto un caso muy concreto, 17 mujeres para las que se está pidiendo un indulto. Usted dice, no fue aborto, no están en prisión por eso, sino por otra cosa. Háblenos de esto. Bueno, sí. Primero, tal vez aclarar, y lo que usted dice es cierto, ¿verdad? Es decir, hay visiones distintas de la realidad, la verdad solo es una porque es absoluta, pero las visiones que pueda haber sobre ella pueden variar. Y mi posición ha sido muy clara sobre el aborto, y lo he dicho muy francamente, es decir, si una mujer quiere actuar sobre su cuerpo, pues que haga lo que quiera, lo mismo que un hombre, que haga lo que quiera, si se quiere cortar la mano, la nariz, las orejas o la boca.
Lo que no puede hacer es matar a otro ser humano. Y la realidad es que un bebé que está en el vientre de una mujer es otro ser humano. El material genético es diferente, el corazón es diferente, el pensamiento, porque ya hay pensamiento dentro del embrión, dentro del seno materno, es diferente. Es decir, la actividad y las ondas eléctricas son diferentes, todo es diferente. Todo es diferente, son dos personas absolutamente diferentes. Pero ese bebé un día nace en el sentido de que se desprende totalmente de la madre y respira aire. Y se convierte en un ser humano independiente. Y eso es lo que ha pasado en estos 17 casos. No se ha tratado en ninguno de los 17 casos se ha tratado de un aborto. Se ha tratado de 17 niños que nacieron, que respiraron, que lloraron, que vieron a la madre y que fueron asesinados. A uno agarraron una piedra y le reventaron la cabeza. Al otro agarraron un cuchillo y lo ensartaron en el corazón. El de más allá, y yo tengo la fotografía de todos ellos. Y don Carlos, doctor, con mucho gusto yo les hago llegar esas fotografías ahora mismo. Un periodista el otro día se animó a poner por ahí unas fotos así más o menos disimuladas, porque son sumamente duras. Y todas las fotografías tienen que ver realmente con autopsias absolutamente bien hechas. Por supuesto que la forma de descalificar a quienes saben la verdad es descalificando a esas personas, es decir, lo que es una de las primeras falacias, ¿no? La falacia que se llama ad hominem, es decir, se descalifica a la persona, se insulta a la persona, se dice que la persona es mala o perversa o lo que sea, para poder descalificar el argumento. Exacto. Se ataca al mensajero, pero no el mensaje. Exactamente, don Carlos. Y eso es lo que está pasando ahora. Yo tengo 17 autopsias que demuestran sin duda que se tratan de 17 asesinatos. Ahora, no es la única prueba testimonial o científica que hay, porque eso ya depende del juzgado. Yo lo único que puedo hablar es de las autopsias, y puedo decirle que no se trató de complicaciones obstétricas en ninguno de los casos, sino que se trataron simple y llanamente de infanticidios, con toda la crueldad del mundo. Es que usted tendría que ver esas fotografías para ver las uñas de la persona, de una mujer evidentemente, porque son uñas largas, que están ensartadas en el cuello posterior del niño. Es una cosa que nos indigna realmente. Doctor Gutiérrez, el infanticidio quizás es una de las conductas violentas que quizás menos se comprenderían, porque se supone que tenemos ese instinto de querer a la persona a la que nosotros engendramos. Bueno, sobre esto lo que podría decir es que quizás habría que evaluar un poco, sé que medicina legal ya lo habrá hecho, habrá que evaluar un poco el estado mental de estas mujeres. También habría que seguramente el problema más allá del simple hecho de haber asesinado a sus hijos, yo creería que son personas que psicológicamente no están bien. Hay algún problema, no sé, algunas de ellas podrían estar asociadas a grupos delincuenciales, no sé. Seguramente son personas que se salen un poco de la regla o de lo normal. Sabemos que el instinto de maternidad de parte de una mujer es sumamente alto y se puede ver en una mujer común y corriente. Las mujeres tienen ese estado emocional distinto a los hombres. Como usted dice muy bien, es incomprensible de que una madre venga y asesine con lujo de barbarie a su propio hijo, ¿verdad? Yo pensaría que ahí lo que hay es un problema fuerte de tipo psiquiátrico a su base, por un lado, y por el otro también puede haber problemas, ahí llega de todo, problemas de valores, problemas socioeconómicos, etcétera. Claro, ninguna de estas cosas justifica el hecho que asesinen a su niño, al niño. Como ya dijo el doctor, es un homicidio y las leyes se la van a tener que aplicar. De modo, yo sé que en otros países, cuando hay un aborto, digamos, cuando el niño no ha nacido, y hay una justificación, por ejemplo en España es frecuente de que van a un médico que les hace una evaluación y lo declaran con un embarazo de riesgo y le dan el ok para que lo pueda abortar. Y eso francamente allá es legal, diríamos, pero aquí no, ¿verdad?
Pero fíjese, perdón que lo interrumpa, doctor, porque es un caso como interesante, don Carlos. Ustedes saben que en España en este momento existe lo que se llama aborto incompleto. Y déjenme explicarles lo que es aborto incompleto. Es que le dan una serie de menjurjes de esos para asesinar al niño. El niño sale, pero sale vivo. Y cuando sale vivo y está respirando y está llorando, agarran al bebé vivo y le meten una picota en la parte de atrás del cuello y lo matan. O sea, y eso es aborto incompleto. Es que la pérdida de los valores, señores, la pérdida de los valores hace que perdamos la dimensión de la realidad. Es que llegamos en un momento determinado que ya no importa, ya el niño nació y todo lo que sea. Ah, sí, pero es aborto incompleto. Vamos a meterle un alfiler en el cuello, en la parte de atrás, y lo vamos a matar. Entonces, aquí estamos delante de una situación, y usted tiene razón, y perdón la interrupción, doctor, pero realmente usted tiene razón. Es lo que en psiquiatría forense se llama psiquiátricamente enfermo, pero legalmente sano. Porque existe la condición de la voluntad y la inteligencia mínima suficiente todavía persistente ahí. Es como el hombre que mató a su niño, a su bebé. Ese hombre puede aducir que estaba borracho, sí, pero él es responsable de haber tomado. Tenemos infinidad de casos, fuera de las 17 personas estas. Tal vez uno de los casos que más me repugna es una mujer que entiendo que por segunda vez entra a un centro comercial, no sé si lo recuerdan, hace como 2 meses sucedió. Entra a un centro comercial, tiene al bebé dentro del baño del centro comercial, y después que lo tiene, agarra papel higiénico con agua y le empieza a meter el papel higiénico en la boca y en la nariz hasta que lo ahoga. Y tengo las fotografías de la autopsia en donde el niño está lleno de papel higiénico adentro de los bronquios y todo lo demás. Es decir, cuando, como el doctor dice, y yo estoy completamente de acuerdo, se pierden los valores, entonces todo el mal comienza. Bueno, rápidamente voy a leer algunos de los mensajes que nos han mandado nuestros televidentes. Ha despertado mucha actividad en la red social, así que vamos a leerlos. Renato M. nos dice: debemos de tomar acciones para disminuir la violencia. La tregua estaba dando buenos resultados, ahora estamos peor que nunca. Rafael Mengíbar: hemos caído en la tragedia de mentes enfermas, narcotráfico, voracidad por el dinero, y la seguridad es muy débil del Estado. Diseño y rotulación, decía. Es evidente que la idea era que el caso recibiera mucha publicidad. Muy interesante programa en general. Alberto SB nos dice: es evidente que la derecha está intentando desestabilizar el país en el área de seguridad. Eduardo nos dice: si se hubiera dado continuidad a la tregua, ya hubiéramos disminuido aún más la cantidad de muertos en este país. José López: el tema de las pandillas debe tratarse con prevención y rehabilitación. La tregua incluía esos pasos, pero sacaron a Payés. Guillermo L: veamos las pruebas de cada uno de los casos, si no es simplemente un decir. ¿Cuál es el miedo a ver estos casos públicamente? Luis Ernesto Nuila dice: no, ladrones hay en todos los niveles de la sociedad, pero una persona de escasos recursos, sin oportunidades, es más propensa. Y aquí nos quedamos. Doctor Gutiérrez. Bueno, comentar que es el último correo. Hay una cosa que quedó en el aire cuando hice mi participación. Decir que la pobreza por sí misma no es causa de delincuencia. Eso está claro. Lo que pasa es que es un detonante, digamos, que conjugado con otras condiciones puede llevar a la persona a cometer delitos. Obviamente, nuestro país sabemos de que hay muchas carencias, muchas necesidades, mucha marginación, etcétera. Y esto se convierte en una especie de caldo de cultivo, aunado al maltrato, a la privación de necesidades, etcétera. Todo esto se conjuga y termina configurando un joven delincuente. Sí hay posibilidades de rehabilitación, sí hay condiciones, claro, hay que trabajar duro, hay que integrar todas las instituciones públicas y privadas, diferentes profesionales. El enfoque de atención debe ser un enfoque integral, un enfoque multidisciplinar. No es cierto que la psicología, que la sociología, que la psiquiatría sola van a lograr resolver el problema. No es cierto. Hay que trabajar todos en conjunto. Y hay instituciones que están trabajando. Yo tengo fe de que podemos hacer mucho. Okay. Bueno. Doctor, tengo menos de un minuto, pero le doy la última palabra. No, realmente agradecerle mucho su invitación, y ha sido un gusto y un honor estar con el doctor. Muchas gracias. Bueno, caballeros, muchísimas gracias entonces por haber venido a República. Este tipo de temas nos gusta tratarlo de una manera iluminante para edificar precisamente la vida de nuestra nación. Gracias una vez más, caballeros. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana, y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.